Si os fijáis, hasta ahora hemos hecho un análisis más bien político, porque bueno, es lo que piden principalmente en el EBAU, en las pruebas oficiales. Es un poco injusto porque realmente, bueno, impide que nos detengamos así con, lo que merecería, ¿no? Un parón ahí para hablar un poquito de la sociedad de los años 40 y 50, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de sociedad franquista, los años 40 y 50, tenemos que hablar de algunas ideas clave, ¿vale? Una primera idea clave, y ahora luego la vamos a desarrollar, es, tenemos primero un trasvase de población del campo a la ciudad, ¿vale? Ahora veremos un poco todas esas diferencias. Luego, una sociedad muy polarizada, dividida entre vencedores y vencidos. Y bueno, luego también, pues como las mujeres que habían adquirido derechos durante la Segunda República, pues los perdieron todos, ¿no? Bueno, vamos primero con ese contraste que existía entre el campo y la ciudad, ¿vale? Es decir, si bien el gran éxodo rural en España se produjo en los años 60, ahí es cuando ya podemos hablar de los inicios de la España vaciada. Hubo mucha gente que intentó salir del campo, ¿no? de las zonas más deprimidas, y núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, es como que empezaron a ganar población, hasta el punto que, no pudieron absorber toda esa población y tuvieron que construir barrios chabolistas que tardarían décadas en tener servicios mínimos como electricidad, agua corriente, alcantarillado. Entonces, pues eso, ¿no? Sería una de las primeras situaciones en el franquismo en el que las ciudades crecen, pero crecen mucho más de lo que deberían. También tenemos que hablar de que, bueno, existían las clases medias, evidentemente, pero no eran protagonistas del crecimiento económico. España todavía estaba muy polarizada, clases altas, clases bajas, igual que hemos hablado en el siglo XIX, en el siglo XX. Hemos hablado, pues, por ejemplo, de esa dicotomía entre terratenientes y jornaleros, por ejemplo, o obreros y empresarios del textil en Barcelona, del metal en el norte de España. Entonces, pues sería un poco pues esa dicotomía, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, que muchas de las clases altas pues defendieron el modelo franquista desde principios de la guerra civil, ¿no? Más allá de esta separación, que como veis, pues es un poco así como, un poco rápida y no entramos en detalle, hay que tener en cuenta eso, lo que decía antes. España se divide entre vencedores y vencidos, ¿no? Ahí hay como una separación evidente, pero muchas veces no era tan evidente. Había mucha gente que habían sido vencidas en la guerra, pero bueno, era como más sutil, es decir, es como que, no tenían a lo mejor a nadie en la familia que había sido a lo mejor hecho preso por la ley de responsabilidades políticas, por ejemplo, y sin embargo eran personas pues que no progresaban en sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Y esto era un poco debido a esto, ¿no? A esta estigmatización que se producía en la sociedad, pues porque sabían que un familiar tuyo pues sí que había participado, a lo mejor ese familiar ya estaba muerto, o era una familia digamos habitual en los círculos liberales o en los círculos izquierdistas de una ciudad. Esto, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama, Ni una ni grande ni libre, de Nicolás Sesma, que es como una historia del franquismo, una historia brutal. Y, por ejemplo, cita a un médico de Córdoba que se limitó pues, a escribir como unos diarios un poco de lo que él veía de la gente, de sus pacientes, como un estudio sociológico muy interesante, en el que habla que sobre todo la gente, digamos, el instrumento que utilizaba en estos años era el silencio, ¿vale? Era como que tú le preguntabas, bien, ¿estás bien? ¿De verdad? Sí, tal. Había gente como que no hablaba. No hablar solamente de la guerra, sino no hablar en general de nada, o sea, todo temas mundanos, cotidianos, porque claro, si te metías en cualquier queja, podías, pues,
exponerte pues a ser represaliado, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esta barrera podía ser como clara o más sutil, ¿vale? Luego, la Iglesia también ayudó a construir un poco esta nueva sociedad, ¿vale? Pues los valores de la moral cristiana, este adoctrinamiento que hubo, por ejemplo, pues fue clave, ¿no? El hecho de que se tuviese que rezar todos los días, el hecho de Dios que estaba presente en muchos actos oficiales, por ejemplo, pues todo esto hizo que mucha gente pues se le moldeara un poco por sus ideas, ¿no? E incluso la gente más mayor pues puede tener como ideas así un poco conservadoras, pero esto es debido a lo que pasaba en el franquismo, evidentemente, ¿vale? Luego también, por supuesto, el influjo de la falange, el ejército. Acordaos que el servicio militar era obligatorio, ¿no? Había como valores que, bueno, que eran importantes, como la virilidad, el machismo, la disciplina, la violencia, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí puedo citar un poco a mi padre, ¿no? A mi padre no es sospechoso de ser una persona franquista, ¿vale? Todo lo contrario. Y sin embargo, es como que él le sigue gustando mucho el mundo militar. O sea, él hizo la mili y le gustan pues las películas que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, con armas y todo. Entonces, pues todo esto pues puede tener un poco su origen en el franquismo, ¿no? Y terminamos este punto con la situación de las mujeres, ¿vale? Primero de todo hay que recordar que las mujeres, bueno, perdieron todos sus derechos republicanos, el matrimonio civil, por ejemplo, el divorcio, por supuesto, el derecho a voto. Si bien las mujeres podían votar en estos referendos que se inventaba el franquismo, pero bueno, digamos que no era una democracia representativa, ni mucho menos, ¿no? También las mujeres y los hombres, niños y niñas, fueron separados en la escuela, ¿vale? Pero no solamente eso, el temario era diferente para las mujeres pues aprendían a coser, aprendían pues un poco las labores del hogar, era como que se preparaba un poco a las mujeres, ¿no? Mujeres que durante el franquismo no llegaron a ser del todo mayores de edad, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, tú querías trabajar, estabas casada, ¿vale? Querías trabajar, querías abrir una cuenta bancaria, querías, por ejemplo, tener el pasaporte, el carnet de conducir, pues necesitabas o la autorización de tu marido o tener como, tener un poco como el visto bueno de un servicio social femenino que se inventó la sección femenina de Falange, que realmente aquí pues eso era como que a las mujeres se les enseñaba, entre comillas, a ser mujeres, ¿no? Pues a planchar, a coser, a cocinar, ¿vale? Y era como algo obligatorio era para solteras entre 17 y 35 años. Se supone que si estabas casada, pues ya estabas preparada pues para ser esposa, para ser madre, ¿no? Era un poco pues todo lo que se pedía a las mujeres, ¿no? Pues digamos que sería un poquito pues todo esto lo que pasaba en la sociedad franquista, también esto visto de una manera así como muy rápida, ¿vale? Ya me gustaría a mí detenerme, pero no hay tanto tiempo y también estos vídeos pues intento hacerlos como más cortos. Bueno, espero que os haya sido útil, ¿vale? También os tenéis que quedar un poco con esa idea, ¿vale? Es decir, esta es la España más gris, la España en la que, bueno, no hay apenas cambios sociales, ¿vale? Los cambios sociales sí que vendrán en los años 60, ¿sí? Ahí sí que veremos pues un gran influjo de propaganda, si lo queréis llamar así, de cosas que los españoles y las españolas vieron en el extranjero y dijeron, oye, si estos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Vale? En esta época pues era más complicado todo eso. Bueno, me despido y continuamos con el siguiente punto. Venga, un abrazo, hasta luego.